Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Voy a explicar en este video, vamos a ir explicando la teoría de la hidroplaca, pero ahora vamos a hablar de un fenómeno muy importante, el fenómeno de licuefacción. Cómo esto influyó en el diluvio universal, cómo se formaron las capas estratificadas, cómo se acomodaron los fósiles, cómo se acomodó el carbono. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. En el próximo video analizaremos las teorías. Vamos a analizar los hechos y cómo se interpretan estos datos. Entonces, los invito a que estudiemos el fenómeno de la licuefacción y el acomodo de las capas estratificadas durante la inundación del diluvio universal. El primer ejemplo que vemos de licuefacción son las arenas movedizas. Vamos a ver qué pasa en una playa, en una entrada del río, donde el agua retrocedido haya dejado una bonita arena húmeda y puedes caminar sobre ella. No hay arenas movedizas y verás que si ahí pisa fuerte. Crea pocos ambientes y él es una superficie sólida. Vamos a ver qué pasa cuando él juega con eso. Primero llega, hay una playa firme, ¿sí? Hay una arena firme, se supone que el agua se retiró, entonces con un tronco, con un palo, empieza a hacer un hoyo más o menos de pues, unos 50 centímetros de profundidad. Una vez que lo hace, empieza a moverlo, a agitarlo, a generar un ambiente diferente, y una vez que ya lo metió, empieza a bailar alrededor del palo y empieza a temblar, crea pequeños temblores de tierra, temblores, y entonces lo puede sumir un poquito más, empieza a sumir cada vez más el palo y lo va subiendo, pero vean cómo hay ondas en la arena, cómo se mueve la arena, ¿sí? La arena se vuelve más blanda, ¿sí? Es espesa, y él ve cómo pisa y es una arena casi muy flexible, muy flexible. Entonces saca el palo, lo quita y brinca dentro de la arena y parece que es un brincolín, o sea, elástica. Es una arena elástica. Vean cómo se mueve él alrededor de esta arena elástica. Esta arena que se ha humedecido por la licuefacción, por el agua que ha salido con el movimiento, con un pequeño terremoto, un pequeño movimiento ha salido de la arena. Él sigue jugando con sus pies y cada vez puede ir sumiéndose más. Se va sumiendo como si fuera una arena movediza. Empieza a sumirse, a sumir sus pies, se está metiendo en la arena movediza y ya no puede salir, está atrapado. Le cuesta trabajo, sale por fin de esa arena movediza, vuelve a pisar, pero sigue siendo muy elástica, muy flexible. Durante el diluvio se generaron grandes olas y también se generó una especie de martillo hidráulico, ¿sí? Y un aleteo de la corteza. Aleteo también y grandes olas. Estas grandes olas, ¿sí? Produjeron un reacomodo radical de los sedimentos. Olas que pues, no se habían visto, a lo mejor de 2 kilómetros de alto, 1,5 kilómetros de alto. Tremendas olas, ¿sí? Donde tú tienes una cresta y la parte baja de la ola, ¿sí? Estas olas fueron importantísimas para el reacomodo de los sedimentos, ¿sí? Tal como pasa aquí. Cuando pasa la ola había sido muy diferente y primero pasa la ola superior, ¿sí? Y luego viene la licuefacción y luego finalmente ya se reacomodan los sedimentos.
Veamos un pequeño video que nos muestra un ejemplo de licuefacción a la orilla del mar. ¿Sí? Estás parado en la orilla del mar y se van las olas y tú pisas y cuando pisas parece que sale agua de la arena. La arena cuando se pisa es un pequeño temblorcito y eso provoca que salga el agua. Ahora vamos a poner un ejemplo tamaño mediano, ¿sí? Una tormenta de grandes olas. ¿Qué pasaría con una tormenta de grandes olas? Cuando viene una gran ola, hay una presión hacia abajo y entonces se sumen las piedras. Vamos a ver aquí en una demostración práctica, ¿sí? Aquí hay una tubería colocada en el fondo del agua, mucho más profunda, que esta tubería está profunda. Debajo del agua vienen algunas olas de tormenta. ¿Sí? Estas olas de tormenta hacen que pase lo siguiente. Cuando la cresta está muy alta, hay mucho mayor presión. Cuando estás en la parte más baja, entonces hay una presión negativa, hay una presión de abajo hacia arriba, baja presión arriba, y esto puede romper la tubería, es suficiente para romper la tubería. Otro gran ejemplo de carga de olas tuvo lugar el 18 de noviembre de 1929. Un terremoto golpeó el talud continental frente a la costa de Terranova, como a medio camino entre Nueva Escocia y Terranova. Aquí está Nueva Escocia y aquí está otras tierras de Terranova, y estas líneas marcan los cables que había. Había cables subterráneos que pasaban de un lado a otro, entre costa a costa, entre Nueva Escocia y Terranova. De modo que esta pequeña estrella es donde comenzó el terremoto. Veamos algunas imágenes más. Primero, cuando decimos que los cables transatlánticos en un mapa muy antiguo, vemos el momento en que los cables se rompieron y todo el camino a través del Atlántico, ¿sí? Desde Terranova hasta Irlanda. Lo primero que llegó a Irlanda es que tuvieron una gran ola, ¿sí? Este cable se rompió justo ahí y llegó hasta Irlanda el cable. Este diagrama muestra el corte transversal de la pendiente de Terranova, ¿sí? Y del agua ahí mismo. Y ver la velocidad que traía el talud continental, la turbidez y la corriente. Y en este término podemos hablar de que el lodo submarino tuvo deslizamientos a velocidades de 25 metros sobre segundo hasta llegar al fondo de 7 metros sobre segundo. Así que rompió los cables. Veamos este video de las corrientes de turbidez. Vean cómo al principio va muy rápido y luego va un poco más lenta la corriente. Este es muy, muy interesante y llega y al chocar se levanta profundamente. Esto es lo que hace una corriente de turbidez. Cómo va desplazándose, primero muy rápidamente, llega al fondo, sigue desplazándose por la fuerza que trae, por la inercia, y choca y se vuelve a levantar, ¿sí? Esto es bien importante. Por ejemplo, aquí hay un obstáculo, una roca, cómo la sobrepasa y prácticamente no la puede mover, pero sí la rodea. Esto es lo que genera cuando hay una gran corriente con muchísimos sedimentos. Aquí entonces las corrientes viajan tan rápido que no sabemos exactamente qué tan rápido pueden viajar porque hacemos experimentos en los laboratorios y no en el campo. Ahora podemos pasar a ver la licuefacción durante la inundación. Esto es básicamente lo que había, olas gigantes haciendo estas situaciones.
Hay un pequeño experimento que propone el doctor Brown para ver si la liquefacción podría clasificar los sedimentos en capas. Este experimento está muy fácil de hacer. Se llenan dos botellas de agua con diferente tipo de arena y se van movilizando, ¿sí? Yo obtuve cierto éxito, pero eh, lo hizo. Y vean qué pasó con esto. Veamos este video. Aquí hay una botella de 2 litros, ¿sí? Que se pone en un balancín, en una balanza, y la mitad tiene agua con sedimentos y la otra tiene agua limpia. Entonces empieza a balancearse las botellas y empieza a pasarse el sedimento de una a otra. Va cambiando. Esto es a pequeña escala. Entonces, esta pequeña escala va haciendo que el sedimento vaya pasando de una a otra poco a poco, ¿sí? Y empiezan a moverse estas capas y se forman lentes de agua. Ahí está una imagen que acabamos de ver, los lentes de agua. Y no se ven muy claramente, pero ahí están esos lentes de agua. Así quiere decir que hay agua atrapada entre los sedimentos. Y esta capa de agua se llaman lentes de agua que van a ser muy importantes. La arcilla sigue subiendo, pero sigue quedándose los lentes de agua, ¿sí? Que no suben, ¿sí? Está atrapada el agua. Esto es lo que pudo pasar en inundación. Mucha agua quedó atrapada en lentes de agua entre las capas sedimentarias. Estos lentes de agua, ¿sí? También quedaron atrapados peces y plantas que no podían flotar y quedaron atrapados en estos lentes de agua. Finalmente, el agua se drenó, retrocedió y quedaron atrapados algunas aguas y algunos fósiles. Esto se convirtió en roca, cuando se secó se endureció, se cementó. Aquí hay algunos fósiles en lentes de agua, se ven muy claramente, fósiles reales, ¿sí? Y cuidado con los fósiles falsos, son fósiles reales, ¿sí? Este fósil es en un lente de agua, una lente de liquefacción. Se quedaron terriblemente aplanados, es decir, fueron aplastados por la gran presión de los sedimentos. También se ven algunos insectos atrapados. O sea, estos fueron atrapados vivos, ¿sí? Los pájaros y los tiburones que comen cosas muertas en el agua se desintegraron al ser digeridos por las bacterias y un pequeño muerto en mi tanque. Quiere decir que estos eran peces vivos. Si hubieran estado muertos, hubieran sido digeridos, hubiera desaparecido cualquier resto. Entonces, que se fueron fosilizados inmediatamente. Aquí hay una imagen de un banco de peces fosilizado. Quiere decir que estaban nadando todavía cuando fueron atrapados por los sedimentos. Esto sucedió de manera muy, muy rápida. Inclusive hay un pez que está tragando otro pez. O sea, esto no pudo haberse pasado mucho tiempo para que se fosilizara. Se fosilizaron inmediatamente. Fueron atrapados bruscamente por los sedimentos. Igual con estos peces que están nadando. A lo largo de la inundación del diluvio, innumerables lentes de agua crecieron y luego disminuyeron con cada ciclo de ola. Durante la liquefacción, los organismos flotaron hacia la lente directamente encima. La fuerza de flotación del agua es solo la mitad de los sedimentos licuados.
por lo que una lente de agua era menos capaz de levantar organismos muertos hacia la capa sedimentaria más densa directamente sobre la lente. En cada región geográfica, los organismos con tamaño, forma y densidad similares, generalmente miembros de una misma especie, a menudo terminan en la misma lente. Allí fueron arrastrados por corrientes durante muchos kilómetros a lo largo de estos canales casi horizontales. Bien, veamos ahora qué pasa con el carbón. La vegetación levantada por licuefacción en una lente de agua se extendió y formó una esfera flotante presionada contra el techo de la lente. Las esferas de vegetación, compuesta por láminas delgadas, planas y relativamente impermeables, como las hojas entrelazadas, helechos, pastos y fragmentos de madera, no podían atravesar ese techo. Estos tapetes también evitaron que los granos sedimentarios del techo cayeran al piso de la lente. Cada alfombra de vegetación actuó como una válvula de retención, es decir, durante la parte del ciclo de onda en la que el agua fluía hacia arriba, la esfera reducía el flujo hacia arriba a través del techo de la lente, por lo que el volumen de la lente crecía. Durante la otra mitad del ciclo de ola, cuando el agua fluyó hacia abajo, la alfombra se apartó del techo y permitió que entrara agua nueva en la lente. Por lo tanto, las lentes de agua con esfera de vegetación se espesaron y expandieron durante la inundación. Las esteras de vegetación se convirtieron hoy en día en vetas de carbono, algunas de las cuales se remontan a más de 200.000 kilómetros cuadrados. Ciclotemas. A veces, 50 o más vetas de carbón se apilan una encima de otra con una secuencia especial de capas sedimentarias que separan las capas de carbón. Una secuencia típica entre las vetas de carbón, de abajo hacia arriba, es arenisca, pizarra, piedra caliza y finalmente arcilla, más densa, clasificada hasta arcilla más fina. Estos patrones cíclicos, llamados ciclotemas, están en el orden que uno esperaría de la licuefacción. Partículas sedimentarias más densas, redondas y grandes en la parte inferior, y partículas sedimentarias menos densas, más planas y más finas en la parte superior. Las capas de ciclotemas en todo el mundo generalmente tienen el mismo orden relativo, aunque pueden estar ausentes capas específicas. Vamos a ver, este es un orden aproximado de cómo están esas capas por la licuefacción los fue acomodando, ¿sí? Las capas más redondeadas por encima del carbono. Entonces hay carbono y luego piedras, arenisca gruesa entre las vetas de carbono. Ahora, ¿qué dicen los geólogos? Que cada veta de carbón representa un periodo larguísimo en la historia del tiempo. Creen que un montón de bosques crecieron y luego se pudrieron y luego, después de mucho tiempo, vino arena, rocas, se acumularon y luego otro bosque creció durante millones de años. Hubo un bonito bosque, todos murieron, se convirtieron en carbón, luego se amontonaron y luego vino un montón de sedimentos y luego otro bosque creció. Así ven cómo esto con el tiempo, mientras que la licuefacción es una explicación mucho más clara y mucho más precisa, en lugar de pensar que esto pasó durante millones de años. Esta roca y esta arenisca que hay en los bosques, lo que tendría que suceder en la licuefacción y en la superficie de la Tierra para que se desarrollaran estos ciclotemas. Todo este sedimento provenía de algún lugar, de otro lugar, y no había nada que creciera durante todo ese tiempo. Y luego rápido crecía, y de nuevo nada crecía en todos estos sedimentos que arrastran. ¿Desde dónde y a dónde? Claro que la licuefacción esto lo explica fácilmente y mucho más rápidamente. En este video, esta animación, podemos ver cómo se produce esa licuefacción y los eventos de compresión.
¿Sí? Aquí vemos los diferentes sedimentos, viene la onda, la ola, y, y se levantan los sedimentos, baja la presión y bajan los sedimentos, se van acomodando, va saliendo agua, se va resecando el agua con cada ciclo, va viniendo otra onda de baja presión, vuelve a aumentar la presión, ¿sí? Y vuelve a salir agua y se van acomodando las capas sedimentarias cada vez mejor, ¿sí? Con presiones cada vez más establecidas. Esta es como se explican esos lentes de licuefacción, esos lentes de agua en la licuefacción. Esto fue como clasificó la licuefacción, todos los sedimentos y se formaron los estratos, tantos de piedra, de arenisca, como de material vegetal o animal, especialmente de animales. O sea, hay algunos fósiles, por ejemplo, este árbol que atraviesa varias capas. ¿Cómo se explican estos fósiles poliestratos? Vamos a ver un pequeño video animado y veamos qué pasa en este video. Según esto, cayeron los árboles, se sumieron en el lodo, se sumieron, se hundieron y ahí después llegó más lodo, las plantas decayeron, esto sí se forma a muy largo plazo y con el tiempo esto se convirtió en carbón, ¿sí? Entonces, esto es lo que luego se juntó a arena, como cama del mar o del agua, y se hicieron de estos ciclotemas. Después, otra capa más de arena, bajo la presión del tiempo y del agua, se hicieron capas cada vez más planas. Esto es lo que dice la explicación tradicional. Aquí hay una fotografía del lugar donde hay múltiples vetas de carbón apiladas una encima de otra. Esta vez Alaska. Puedes ver algunas vetas de carbón muy gruesas, algunas más pequeñas, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cómo crees que se sostiene la explicación tradicional cuando ves algo como esto? Están haciendo un poco de extracción, por lo que todas las bandas oscuras son vetas de carbón. Por lo que este bosque murió, otro bosque creció, todo el camino así de nuevo. La pregunta es, quiero saber dónde, si está bien esto, cómo es que murió tanto bosque y estos sedimentos de dónde vinieron. Deberíamos encontrar otro lugar en la Tierra que tenga una falta masiva de cementos porque todo lo que hay aquí pues desapareció, ¿sí? Entonces, ¿cómo está esto? ¿De dónde vino todo esto, todo este sedimento? Encontramos pues que todas estas capas tienen fósiles y estos fósiles fueron interpretados como millones de años, cada capa, millones de años que formó cada capa. Vamos a ver si esto es real. Hay dos fallas fundamentales, hay dos enormes fallas, dos principios defectuosos. Los primeros geólogos aprendieron que los fósiles encontrados por encima o por debajo de otro tipo de fósil en un lugar casi estaban en la misma posición relativa, incluso a muchos kilómetros de distancia. Esto llevó a la creencia de que los organismos inferiores murieron y fueron enterrados antes que los organismos superiores. Supuestamente pasó mucho tiempo entre los dos entierros, porque los sedimentos, al menos hoy, suelen depositarse muy lentamente. Cada horizonte se asoció con un tiempo específico, quizá millones de años, según sea el horizonte hacia abajo o hacia arriba. Encontrar tantos ejemplos de la secuencia adecuada convenció a los primeros geólogos de que habían encontrado un nuevo principio de interpretación al que pronto llamaron principio de superposición. La geología evolutiva se basa en este y otro principio, el principio del uniformismo, que establece que todas las características geológicas pueden explicarse mediante los procesos actuales que actúan en el mundo moderno. Por ejemplo,
Hoy en día los ríos depositan sedimentos en las deltas de los ríos. Durante millones de años se acumularían gruesas capas de sedimentos. Esto podría explicar las rocas sedimentarias que vemos ahora. Después de considerar la licuefacción, las fallas en ambos principios se vuelven obvias. Los sedimentos se clasificaron y depositaron a lo largo de una alta columna de licuefacción casi simultáneamente mediante un proceso a gran escala que no puede ocurrir en la actualidad. Entonces, esto significa que la interpretación que nos han dado es totalmente errónea. Finalmente, vamos a ver esta imagen. Huellas a la deriva. Cientos de huellas a lo largo de 44 días diferentes fueron descubiertas en capas de arenisca con estratos cruzados del norte de Arizona. Sorprendentemente, el movimiento fue en una dirección, pero los dedos de los pies apuntaban en otra dirección, a veces en ángulos casi rectos. Esto muestra que los animales, probablemente anfibios, encontraron algún tipo de flujo lateral mientras caminaban sobre arena. También contradice la historia clásica de que las capas de arenisca entrecruzadas fueron alguna vez antiguas dunas de arena. Casi todas las huellas se movieron cuesta arriba y nunca se encuentran rastros de los cuerpos de los animales, ni siquiera como fósiles. Obviamente, los sedimentos espesos deben tener una suave y rápida cubierta de las huellas para evitar su erosión. ¿Pero cómo? Los evolucionistas tienen dificultades serias para explicar qué protegió estas delicadas huellas. ¿Cómo pasó realmente? Durante las primeras semanas de la inundación, las amplitudes de aleteo fueron lo suficientemente grandes como para que la corteza se elevara repetidamente, pero lentamente, fuera de las aguas de la inundación. Animales asustados y algunas veces dinosaurios corretearon cuesta arriba hacia la tierra en ascenso, cada uno dejando huellas. Minutos más tarde, la corteza se sumergió nuevamente, permitiendo que los sedimentos que caían a través de las espesas aguas fanjosas cubrieran y protegieran las huellas mientras el agua ascendente barría los cuerpos de los animales. Otras impresiones perecederas, llamadas rastros de fósiles, se hicieron de la misma manera. Cada vez que la corteza ondeante se elevaba por encima de las aguas fanjosas de la inundación, tenía, en términos evolutivos, sedimentos en capas adicionales por valor de miles de años que contenían cosas muertas clasificadas atrapadas en lentes de licuefacción. El orden aproximado de entierro de abajo hacia arriba fueron las criaturas del fondo del mar, luego los animales y las plantas que primero fueron vencidos, destrozados y depositados por las aguas de la inundación del diluvio al principio, seguidos por los animales más grandes que podían flotar y vivir un tiempo mayor, como muchos dinosaurios, y finalmente animales móviles que podrían huir a tierras altas. Cada región tenía su propia mezcla de animales y plantas. Una vez que fueron enterrados en sedimentos, la licuefacción proporcionó una clasificación adicional por características tales como densidad y forma. Veamos ahora otra demostración de la licuefacción. ¿Qué pasó? Vamos a ver los domos de sal que hay en el Golfo de México. Aquí tenemos un diagrama, un corte transversal a lo largo de todo el Golfo de México. En el norte Texas y en el sur Yucatán. Ahí se pueden identificar la Florida. Ahí está, por supuesto, un corte transversal en esta línea. Vamos a ver qué nos dice esta línea. Y vamos a estudiar cómo está esto. Esto, por supuesto, no está a escala, sobre todo a escala vertical. La escala de profundidad pues, está exagerada, porque la profundidad es mucho más pequeña que lo longitudinal, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Aquí está el agua del Golfo de México, ¿sí?
que llega a una profundidad pues, de más o menos de 3.000 metros, ¿sí? En la costa, y luego 3.000 metros, y luego tenemos el Eoceno, el Paleoceno, el Cretácico, todas las capas sedimentarias manejadas por la columna geológica, que se nos habla de la columna geológica. Aquí está el Jurásico. Como el Jurásico fue donde están los dinosaurios, eso sabemos que fue durante el diluvio. Entonces, todo esto es durante el diluvio, porque los dinosaurios murieron durante el diluvio. Así que vemos, aquí hay algunas cosas oscuras que son domos de sal, o sea, son sal. Todo esto oscuro es sal, cloruro de sodio en la parte inferior. Esta sal se ven columnas, picos, columnas que atraviesan todas las capas sedimentarias. Esto es muy extraño, cómo una sal que es menos densa está abajo y cómo atraviesa las columnas sedimentarias. Estas capas son mucho más densas. Pensemos en esto. ¿Cómo habrán subido esos picos? Si estuvieran ahí y por millones de años, pues esto no podría ser cierto porque estarían cerradas esas capas, no se habrían formado esos picos. Entonces vamos a estudiar qué pasó. ¿Sí? Estas capas tan duras actualmente se secaron, están duras, están secas, ¿sí? ¿Qué posibilidad tendrá la sal de subir por esas capas duras? Pues ninguna, ninguna. Entonces, ¿cómo se obtienen esos domos de sal? ¿Sí? Si todas estas, solamente esas capas fueran suaves, que estuvieran húmedas, estuvieran suaves, y entonces, como la sal es menos densa, pues estaría ascendiendo a través de estas capas sedimentarias que no estaban todavía cementadas, que estaban todavía blandas. Y entonces, como tener aceite que sube a través del agua, pero aquí sube el sal, que es menos densa, sube por las capas sedimentarias, que, pues por supuesto, no estaban endurecidas. Y esto no pasó a lo largo después del diluvio, estos se endurecieron y quedó atrapada los domos de sal en esas capas sedimentarias. Esto sucedió durante la inundación del diluvio. En un siguiente video probaremos las teorías, la liquefacción versus la deposición a lo largo de millones de años. Vamos a ver cuál explica mejor esta situación. Pero vamos a mostrarles fotos donde nos habla de las barbas. Aquí las barbas, son capas muy delgadas, muy horizontales de sedimentos. Son areniscas o barbas que tienen minerales diferentes. Son extremadamente rectas, planas. La regla es increíble. Hay una pequeña roca encajada allí. ¿Por qué habrá esa roca allí encajada? Pues no habría habido erosión. No se ve nada de erosión. Porque esas capas están perfectamente planas. Podrían haber pasado esos 500 años. No hubo ninguna sola tormenta que cayera ni un solo palo. Tantos millones de años o tantos miles de años sin que pasara nada. ¿Por qué tan plana la situación? Y luego, pues esto lo vemos. Este punto es el punto del monte Santa Elena, el volcán Santa Elena. Después de la erupción se formaron estratos o sedimentos estratificados del mismo tamaño, de la misma roca. ¿Sí? Veamos estas imágenes. Ya no se trata de una erupción volcánica. Esta erupción volcánica acomodó adecuadamente todas las capas sedimentarias.